culto de adoración. Es un gusto estar aquí, presentes, para poder alabar todos juntos como iglesia. Dice la palabra de Dios en el Salmo 133. Mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Así es que es tan hermoso y maravilloso poder venir hoy a entregarle nuestras vidas a nuestro Señor. Así es que, hermanos, pues los invito a alabar a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Alabemos, hermanos. Cantemos, mis hermanos, con este canto lindo que nos habla acerca de lo que a todos nosotros nos gustaría, ¿no? Escuchar la voz de Dios. Quiero escuchar. Dice una parte de la canción, el coro: y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Entonces, realmente es difícil imaginar cómo es estar en la presencia de Dios, pero bien podemos ver sus misericordias aquí en la tierra y solamente pues imaginarnos y cantarle con este corazón, esperando el momento en el que estemos en su presencia y le cantemos con nuestro corazón, con esa intimidad de Padre e Hijo con el que la tenemos con Él. Entonces cantémosle a nuestro Dios.
sigamos cantando, mis hermanos, solo Cristo, porque sabemos que Él es el único en nuestra vida que puede cambiarnos, que puede transformarnos, así que cantémosla. Reposo en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Padre, muchas gracias porque nosotros podemos deleitarnos en ti. Gracias porque tú eres
Podemos tomar. Vamos a rogarle a Dios que ahora sí no tengamos problemas técnicos y que podamos subir nuestro culto. Los últimos 2 semanas no se ha grabado bien, así que roguemos a Dios que no ocurra esto. Tenemos una Biblia, mis hermanos, ¿sí? Tomémosla, puede ser impresa o electrónica, tomémosla con nuestra mano derecha y digamos nuestra profesión de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar. Realmente ha sido muy revelador, de verdad, esta serie de sermones del Antiguo Testamento. Buscando a Cristo en el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías y después desde los Evangelios hasta Apocalipsis. Toda la Biblia trata de Cristo, toda la Biblia nos habla de Él y lo podemos encontrar en todas las partes. Así que vamos haciendo este recorrido de este año que ha sido tan rico y tan esperanzador que les tengo una noticia, no va a haber campaña este año. Sí, decidimos continuar predicando los sermones hasta la temporada de Adviento, es decir, todo el año predicando del Antiguo Testamento, fíjense, todo el año hasta la temporada de Adviento, que es cuando ya nos preparamos para celebrar el nacimiento de Cristo. Así que de verdad ha sido tan enriquecedor que ha sido esto. ¿Quién me puede comentar qué es anhelar? ¿Qué sienten que es anhelar? ¿Qué es anhelar? ¿Sí? Anhelar, como que le suena, como algo que se quiere, que se desea, pero no suavecito, con intensidad, con enjundia, con pasión. Anhelar es querer algo que de verdad se necesite o se quiera, pero con el corazón puesto en él. Y yo creo que, no sé, por ejemplo, algo que les guste mucho comer, mucho. ¿Saben qué anhelo ahorita, en estos días? Un chilito en nogada. Un chilito en nogada. El jueves que fui a operar a la Ciudad de México, dijeron, hay chile en nogada de comer en el hospital. Y dije, pues como chile en nogada, ¿no? Qué rico. Pero cuando nos sirvieron, creo que era chile serrano. Estaba chiquitito. Era chiquitito con 3 granitos de granada y tantitito perejil nada más, así pintadito. Y entonces me acordé de unos chiles en nogada que comí hace como 3 años, no sé. Sí, pero un chilote así de medio kilo, con el rellenito de la carne bien sabroso, todavía con ese sabor al oporto para el relleno, bien rico, la nogada blanquita, un montón de granada, un montón de perejil ahí, recreándose el verde, blanco y rojo, y decíamos, ay, qué rico, yo anhelo un chile así, ahorita, anhelo así con muchas ganas, con mucho deseo. Espero que lo repita, porque esos fueron de hace como 3 años, fueron de caro, así que espero que lo repita. Pero es que es anhelar, es eso, es desear algo. ¿Y cómo creen que se llama el sermón de hoy? Una fe que anhela. O si quieren le cambiamos la palabra. Anhelamos una fe como la que nos muestra Daniel. Es padrísimo, Es un redescubrimiento, créanme, todo lo que hemos encontrado. Y hemos encontrado un Dios amoroso, un Dios armonioso, un Dios de paz, un Dios de consuelo, un Dios de misericordia en el Antiguo Testamento. Con mucho elemento, vamos a ir libro por libro, casi lo que nos resta del año, de lo que nos faltan profetas menores, ya nos faltan los profetas menores. Así que vamos a ver esto de Daniel. Daniel es el último de los profetas mayores que vamos a estudiar. Ya vimos Jeremías, ya vimos Ezequiel, ya vimos Isaías, y ahora vamos con Daniel. Daniel, está bien interesante el libro, bien interesante el libro de Daniel. Vamos a buscar en sus Biblias Daniel 9, del 1 al 19.
y me lo tienen ahí listito, despacito, porque vamos a ver primero la introducción. Fíjense que Daniel se conoce también como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y si consideramos qué significa Apocalipsis, tenemos la impresión, la idea de que Apocalipsis significa el fin de las cosas, ¿verdad? Pero no, Apocalipsis lo que significa es quitar el velo, quitar lo oculto para descubrir lo oculto, mostrar esas cosas ocultas y revelar misterios. ¿Y por qué se le conoce a Daniel como el Apocalipsis del Antiguo Testamento? Porque hay cosas comunes en los libros. Lo que se llama la literatura apocalíptica tiene algunas características y ahora está muy de moda la literatura apocalíptica. Podemos encontrar literatura apocalíptica y cine apocalíptico, es padrísimo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, Harry Potter, toda la saga de Harry Potter es apocalíptica. Todas las crónicas de Narnia, que por cierto su autor es cristiano, es apocalíptica, ¿ok? El Señor de los Anillos es apocalíptica. ¿Qué características tiene la literatura apocalíptica? La lucha, el choque entre el bien y el mal, y el énfasis en el fin de los tiempos, ¿sí? La utilización del misterio a través de visiones y símbolos y un código necesario para la interpretación de las simbólicas imágenes que van apareciendo ahí. Entonces, recientemente en una familia que estamos discipulando me decían, oigan, el Apocalipsis, ¿y cómo son los ángeles? Y me decían, es que sí, en Ezequiel 1 dice, era una bestia con 4 caras, y no, es simbolismo. ¿Por qué las 4 caras? Porque ve todo, ¿sí? No hay algo que quede oculto. ¿Por qué las alas? Porque puede estar en cualquier lugar. Igual aparece la bestia del Apocalipsis, y nos decía el pastor Gilberto en esa serie de devocionales que no podíamos ver el Apocalipsis como una pincelada en una pintura. Necesitábamos ver la pintura entera para poderlo entender, y esto es lo mismo. Por ejemplo, las bestias con cuernos que aparecen en Daniel representan las potencias del mundo en su tiempo. Imagínense un pueblo chiquito, yo me imagino con México que decían, tan lejos de Dios, decían un dicho hace tiempo, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, decían, ¿verdad? Como si fuese una maldición. Pero sí, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el papel de México, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial? Estaban las potencias peleándose entre sí, y México, un país pequeño en su tamaño en cuanto al nivel mundial, ahí en medio, como si fuera la pelota en el soccer, se lo pateaban. Querían el petróleo mexicano los nazis, por eso agredieron a los buques petroleros en México, que obligó a que México tomara partido y se fuera con los aliados, ¿no? Simbólico nada más, pero era eso, un simbolismo, una presencia que obliga a tomar partido, pues, ¿sí? ¿Qué más vemos ahí? La presencia de tronos en todos la literatura apocalíptica. Vemos un gran señor del mal y un señor del bien mucho mayor, y en la literatura apocalíptica termina triunfando el bien, siempre termina triunfando el bien, ¿sí? Y por supuesto que en esto que habla Daniel de los tronos encontramos a Cristo aquí antes de la encarnación, y en el Apocalipsis nos habla del final de los tiempos, pero ya también de cuando se establece el reino eterno de Cristo. Así que la literatura apocalíptica trasciende el tiempo, hay desventura y siempre hay juicio, y termina con la culminación de los planes de Dios, una intervención directa de Dios, incluyendo el elemento mesiánico. Hay cosas bien interesantes, hay 2 visiones de Daniel, una que lo escribió el profeta Daniel, todo el libro, y otra que lo escribió un autor anónimo en el siglo II a.C., porque nos habla muy detalladamente de la historia, y después nos habla en un idioma que no existía en la época de Daniel. Entonces dice uno, bueno, ¿qué fue? ¿De verdad fue Daniel o qué? En el texto hay 4 idiomas, déjenme les explico. El primero, el hebreo, en 2 secciones del libro, del 1.1 al 2.4.
y después en los capítulos finales del 8 al 12. Ahí en medio del hebreo está, que no es además un hebreo clásico, sino un hebreo que se hablaba después de Daniel, ¿sí? Y después tenemos esa posibilidad de que haya sido una traducción hebraica del original arameo. ¿Cuál es el arameo? El idioma que hablaba nuestro Señor. Un idioma que era como el inglés ahora. Se utilizaba para el comercio, para la diplomacia. Era un idioma que se necesitaba conocer en todo el Medio Oriente porque era un idioma común como el inglés ahora. ¿Cómo me comunico con un chino? Si no sé chino y él no sabe español, pues en inglés. Así era el arameo. Así era el arameo y era en la parte central del capítulo 2b al 7:28 están escritos en un arameo palestino. Y después también tenemos algunos vocablos persas y algunos vocablos que son griegos. Así que son 4 idiomas. El hebreo se utilizaba como el idioma ritual, es decir, para los cultos y las tradiciones, pero no era el de uso común. Así que esta controversia, si es un Daniel o si es un autor anónimo, o si Daniel escribió una parte, o si el autor anónimo hizo un recuento histórico y una traducción del arameo al griego, ha habido controversia. Lo que no hay controversia es el lugar que tiene el libro de Daniel en el canon bíblico. ¿Qué bastaría para que un libro entrara? Pues que tuviera un reconocimiento de los otros profetas, del pueblo mismo, o en el caso nuestro, que el Señor Jesucristo citara a Daniel. Y lo cita en Marcos 13:14, dice: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesto donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Aquí el Señor está hablando de una nueva destrucción de Jerusalén. Y el pasaje paralelo, Mateo 14:15, está igualito. Así que lo cita a Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Y si hablamos del profeta, es un hombre que perteneció a la nobleza en Judá y fue llevado cautivo en Babilonia en el 605. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de Ezequiel, que fue llevado cautivo 8 años después? Pues no, Daniel se lo llevaron bien jovencito. Y sabemos pasajes muy interesantes de Daniel, ¿verdad? Como aquel que luego lo utilizó Karen para dar clases de nutrición. Yo digo, no, se negó a comer las viandas del rey. Sí dice, ¿no? Y así que se pusieron a comer cosas sencillitas, pura verdurita, y cuando los vieron estaban más sanos y más fuertes. Así que te puede servir para la nutrición. El pasaje en donde los meten al horno y no se queman, o el pasaje en que lo echan a los leones y los leones no les hacen nada. Así que Daniel es un libro lleno de símbolos, de controversias y de todo esto. Pero Daniel ya visto de manera global, Daniel ya visto en la totalidad del libro, es un libro que nos habla de la esperanza en medio de la tormenta. Analicemos cómo estaba el pueblo en ese tiempo. Sí, bien súper metalicote. Analicemos cómo estaba el pueblo en el tiempo de Daniel. Se habían llevado en 2 tandas a 20,000 hombres cautivos. ¿Sí? Primero cuando se fue Daniel, que fue en el 605 a.C., y después en el 597 a.C., la segunda tanda, en donde va Ezequiel con todo y esposa. ¿Sí? Los llevan cautivos a Babilonia. Ahí tienen cierta libertad de culto, pero son esclavos finalmente. Y los que se quedaron en Judá, ¿qué pasó? Arrasaron, ¿no? Quedó piedra sobre piedra, el templo, la tierra, todo estaba arrasado. Así que en ese momento más triste, en ese momento más difícil, en ese momento más sombrío, aparecen las profecías de Daniel. ¿Y para qué nos sirven, o para qué puede servir en esos momentos sombríos? Para dar esperanza.
¿Y en qué se basa eso principalmente de Daniel? Nos habla de 6 puntos bien interesantes, que son bien aplicables para nosotros, bien aplicables. Si estamos en tormenta, si estamos en dificultad, si estamos en prueba, si tenemos problemas de salud, si tenemos problemas familiares, si estamos desconectados de nuestra familia porque nos rechazan porque somos cristianos o porque no confían en nosotros o cualquier otra cosa, vale la pena tomar en cuenta estas 6 circunstancias de las que Daniel nos habla para dar esperanza. Las circunstancias terrenales son transitorias, es lo primero. Todo lo que nos ocurre aquí es de paso, no hay, dicen mal que dure 100 años, ni no sé qué, que no lo aguante, ¿va? O que le aguante 100 años también, no sé, por ahí va, pero es una palabra que no puedo decir, ¿verdad? Segundo, Dios es poderoso y ese poder lo atestiguan incluso los reyes paganos. Todo, es más, la gente que es incrédula sabe que Dios es todopoderoso. Es más, hasta los ateos, sí, blasfeman y dicen, pero muchos de ellos en el momento de la prueba anhelan, es decir, necesitan con ansia tener a quien acogerse, a quien orarle, ¿ok? Tercero, Dios cumple sus promesas, Dios es fiel. No hay variación, no hay doblez, no hay otra cara. Dios es fiel. El cuarto, Dios tiene el control del tiempo. Todo llega en su momento justo. Es lo que dicen de la muerte, ¿no? Dicen, no llega ni antes ni después de lo que debe llegar. Bueno, pues el Señor que venció a la muerte tiene poder sobre ella y también nos da todo en el momento justo. Que se me adelantaron mis planes. No. Así lo tenía destinado el Señor. Que se me atrasaron mis planes. Yo tenía un plan y quería hacer esto y lo otro, aquello y no me ha salido. Probablemente el Señor tenga algo para ti diferente, distinto y con toda certeza mejor. ¿Ok? El quinto, los reinos de este mundo pasarán, dejarán el paso al reino de Dios. Y si analizamos en retrospectiva las potencias de ese tiempo, Asiria era un poder bárbaro, era tremendo el poder de Asiria, habían sometido incluso a los de Egipto, Babilonia, Persia, todas esas culturas que había en ese tiempo, no prevalecieron. Y no prevalecieron porque empezaron a alejarse de los planes de Dios. Siempre la degradación moral lleva al fin de las grandes culturas. Lo mismo le pasó a Roma, lo mismo le pasó a Grecia, y lo mismo va a pasar en este tiempo con las grandes culturas, con los dominantes de este mundo que se están alejando de los planes de Dios. Así que, si confiamos en el reino de Cristo, sabemos que es el que va a prevalecer por sobre todos los demás. Y el sexto, que es interesante, el Dios del universo, el creador del universo, aquel que prendió la mecha para el Big Bang, ¿verdad? Que sigue expandiéndose el universo, miles de millones de galaxias con miles de millones de estrellas y de planetas y todo eso. Ese Dios tan grande y tan maravilloso se preocupa por cada uno de nosotros, está atento de cada uno de nosotros, nos ve a cada uno de nosotros, sabe qué nos angustia, qué nos trae desesperanza, qué nos duele, pero también sabe que anhelamos, y anhelemos una fe como la que nos da Daniel. Así que todo esto habla al remanente y al resto de los creyentes en el tiempo. El libro de Daniel entonces es para nosotros. ¿Por qué para nosotros? Pues si es apocalíptico y nos habla del fin de los tiempos, créanme que estamos como 2500 y feria de años más adelante de lo que estuvo Daniel. Es decir, estamos más cercanos al fin de los tiempos que lo que estuvo Daniel. Así que con todo este contexto podemos encontrar, bueno, Dios, independientemente si fue el autor, el único profeta Daniel, o si hay un autor anónimo en el tiempo de los macabeos, es palabra de Dios y Dios tiene mensaje para nosotros. ¿Y qué mensaje?
Yo sí quiero, yo sí anhelo tener una fe como la de Daniel. Así que necesitamos primero una fe en acción. ¿Ya tienen el texto? Daniel 9 del 1 al 19. Me voy a permitir leerlo, ¿ok? Lo encontré para que fuera más entendible. Si no lo tienen, no se me preocupen. Para que fuera más entendible en la traducción en lenguaje actual. Si su versión es diferente, no importa, sigan con la vista lo que nos dice el texto. Dice Daniel 9 del 1 al 19. Daniel también escribió: un día yo estaba leyendo el libro del profeta Jeremías, cuando llegué al pasaje donde Dios le anuncia al profeta que Jerusalén quedaría destruida durante 70 años. Decidí ayunar. Luego me vestí con ropas ásperas, me senté sobre ceniza y comencé a pedirle a Dios por mi pueblo. Cuando esto sucedió, el rey Darío llevaba 1 año de reinar sobre los babilonios. Darío era hijo del rey Asuero y pertenecía al pueblo de los medos. Yo le dije a Dios en mi oración: Dios mío, tú eres grande y poderoso, tú siempre cumples lo que prometes. Muestras tu amor a quienes te aman y te obedecen. Por eso tengo que reconocer que hemos pecado. Nos hemos portado muy mal contigo. Hemos vivido como si tú no existieras y te hemos desobedecido. Los profetas hablaron de ti a nuestros reyes y a nuestros jefes y también a nuestros padres y a todos nosotros. Pero nunca ninguno de nosotros les hizo caso. Dios mío, tú eres justo. Por eso nos sentimos muy avergonzados. Así se sienten los que viven en Jerusalén y también los que viven en los países lejanos donde los expulsaste por haber pecado contra ti. Dios mío, todos estamos muy avergonzados por haber pecado contra ti. Están avergonzados nuestros reyes, nuestros jefes y nuestros padres, pero tú nos entiendes y habrás de perdonarnos. Todos nosotros hemos pecado contra ti. No te hemos hecho caso ni hemos obedecido las enseñanzas que nos diste por medio de los profetas. No te hemos buscado, ni hemos dejado de hacer lo malo. Dios nuestro, tú ya nos has advertido. Si no nos portamos bien, caerían sobre nosotros maldiciones y castigos. Así nos lo había enseñado Moisés, que siempre estuvo a tu servicio, y ya has cumplido tus amenazas contra nosotros y nuestros gobernantes. Nunca antes habías castigado a nadie como nos has castigado a nosotros. La destrucción de Jerusalén ha sido terrible, pero tú eres justo en todo lo que haces. Tú eres Dios, y ni así te hemos escuchado. Dios nuestro, en el pasado tú nos diste muestras de tu gran poder. Tú sacaste de Egipto a tu pueblo y desde entonces te hiciste muy famoso. Además sabemos que eres muy bondadoso. Es verdad que hemos pecado y que hemos hecho lo malo, pero te rogamos que no te enojes contra Jerusalén. Todos los pueblos vecinos se burlan de ella y de tu pueblo. Por eso tenemos la culpa nosotros y nuestros padres. Lo reconocemos. Pero recuerda que Jerusalén es tu ciudad y que está en tu monte santo. Por favor, Dios mío, escucha mi oración y mis ruegos. Por tu propio honor te ruego que mires la triste situación en que ha quedado tu templo y nos muestres tu amor. Escúchame, Dios mío. Mira cómo ha quedado destruida la ciudad donde te adoramos. Si te pedimos esto, no es porque creamos que somos buenos, ni porque creamos merecer lo que te pedimos. Lo hacemos porque creemos que tú eres compasivo y bondadoso. Escúchanos, Dios mío, atiéndenos y ven en nuestra ayuda, Dios mío. Te lo pedimos por ti mismo, por tu ciudad y por tu pueblo que te adora. Amén. Padre bendito, gracias, Señor, gracias por tu palabra hermosa. Gracias porque ahí, Señor, hay un mensaje que tú nos quieres dar, un mensaje actual, Padre, un mensaje dado en un momento histórico específico, pero que no ha perdido vigencia como toda tu palabra. Te rogamos que nos hables hoy, Señor, y que nos enseñes qué es lo que quieres que aprendamos para vivir conforme a tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, mis hermanos, que una fe en acción. Vamos a pedir una fe en acción. Anhelemos tener una fe en acción.
¿sí? Como la que nos dice Santiago en su libro, una fe con obras, no ser salvos por obras, sino una fe con obras. Este capítulo 9 de este hermoso libro lo vamos a analizar en 2 sermones, así que estoy anunciando. Esta es la primera parte. La segunda viene el domingo que viene, que es la respuesta de Dios a la oración de Daniel. Está precioso. Este libro, este capítulo es una oración. Es una oración. ¿Qué es una oración? Una plática con Dios. Un encuentro personal con Dios. Y a veces decimos, es que no sé orar, no sé orar. No sé cómo empezarle. Venid y ved uno, viene una lección bien interesante, ¿verdad? Con 5 partes de la oración. Que nos dice, a ver, venid y ved uno. Venid y ved uno primero, que es reconocer quién es Dios, ¿sí? Es decir, conocer los atributos de Dios y alabarle, no con salamería, sino por conciencia de que Él es grande y que nosotros somos pequeñitos, ¿ok? Segundo, ok, no se lo saben de memoria, pero hay que estudiarle, venir y ver uno, ¿ok? Entonces, en esa parte viene también, ¿sí? La confesión, ¿ok? La gratitud por lo que nos da. Siempre tenemos que agradecer, siempre. Y en esta oración de Daniel hay gratitud por lo que ha hecho el Señor en la historia. ¿Qué otra cosa vemos? La confesión. Y aquí es una parte bien fuerte, que ahorita vamos a ver. Después, la intercesión. Daniel no pide para sí, Daniel pide para su pueblo, ¿ok? Y por último, petición, por supuesto. Está intercediendo y pidiendo por su pueblo. Así que yo creo que Daniel llevó el venir de vida uno, porque tiene los 5 partes de la oración. Es una oración salida del corazón de Daniel. Daniel pide una respuesta, pero no es así como que, pues ahí si quieres contéstame. No. Daniel está anhelando la respuesta de Dios. Es decir, anhelar es necesitar con urgencia, con prontitud, con pasión, con emoción, la respuesta del Dios verdadero. Y es interesante saber que solamente se ora en quien se cree, ¿sí? En quien se cree. Solamente pedimos en quien se cree. Si no creemos en Dios, no oramos a Dios. Pero si creemos en el Dios verdadero, no andamos orando a los demás, ¿verdad? A otras personas, a difuntos, a mensajeros, a difuntas. No, oramos al Dios verdadero, porque en exclusividad sabemos que Él es el único que tiene el poder para respondernos. Y se ora solamente también aquel en que depositamos nuestra confianza, nuestra fe y la seguridad de que tiene el poder para cambiar nuestras circunstancias. Si no, pues no es una oración verdadera. Así que Daniel dice, voy a orarle a Dios verdadero, porque Él tiene características interesantes y esa fe es efectiva solamente si se deposita en Dios. La fe no se mide en longitud, altitud, no se pesa, no se toca. No importa cuánto mida la fe es importante en quién se deposita. Así que si se deposita en Dios y en Cristo Jesús, es una fe efectiva, es una fe real. Si la depositamos en cualquier otra parte o en cualquier otro lado, podrá ser una fe inmensa, pero no es efectiva, no sirve y no va a transformar ni las circunstancias externas ni el corazón de la persona. No sé si vieron en Netflix el documental de la Mataviejitas. ¿No lo han visto? Es interesante, pero al final cuando le interrogan a ella, es una señora que fue una asesina serial en México, ¿sí? Cuando la asesinan, cuando la detienen, ella dice, este es mi Dios, y tiene una imagen de la Santa Muerte, ¿okay? Ese es mi único Dios, es lo que ella dice. Entonces, se dan cuenta, no la transforma, no le cambia ni sus circunstancias ni su corazón,
no hay arrepentimiento y no hay paz. Y no hay benignidad ni ninguno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Porque su fe está depositada en algo malo. Lo mismo sucede si nosotros no depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso es solamente efectiva si se deposita en el Dios Todopoderoso. Por eso nos dice el autor o autora de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De modo tal que una oración profunda, un modelo de oración que nos presenta Daniel, llena podríamos aplicar a nuestra propia vida. Así que analicemos la acción que imprime el autor. ¿Qué estaba haciendo Daniel cuando toma conciencia de todo esto? Dice, estaba leyendo la Escritura. ¿Sí? Estaba leyendo la Escritura. En otras versiones dice otras cosas, pero en este dice, un día estaba yo leyendo el libro del profeta Jeremías cuando llegué al pasaje donde Dios anuncia al profeta que Jerusalén quedaría destruida durante 70 días. Es decir, una fe en acción se nutre de la palabra de Dios, se nutre de alabar a Dios, cotidianamente, diario y a todas horas. Anhela tener contacto y comunicación con Dios. Una fe en acción es efectiva si anhelamos tener esa relación personal con Dios, y la manera mejor de conocer a Dios es leer su palabra. Esa es su revelación, lo que Él quiere que conozcamos de Él, y después su revelación máxima, que es nuestro Señor Jesucristo. Es encontrar la verdad, encontrar esperanza y encontrar la respuesta en nuestra vida. En ese momento había un porqué y un cuándo. Estaba el pueblo sometido y había una predicción dicha por Jeremías que él encontró, y cuando él lo encuentra hay cambios en su corazón. Una fe en acción anhela conocer de la palabra. La segunda parte, conocer a Dios genera respuesta. Cuando verdaderamente conocemos quién es Dios, no podemos quedar indiferentes. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir pensando lo mismo. ¿Verdad? Una relación personal con Dios nos genera una respuesta, una reacción que va más allá de la emoción. Es un anhelo de conocerle más y un cambio no solamente emotivo, sino también intelectual. La fe en Cristo es una fe racional, es una fe con sustento, porque no hay nada que pueda ser mejor. Y Daniel percibe lo que está padeciendo su pueblo en Judá y el exilio, y lo menciona así, cuando él tiene contacto con esa palabra de Jeremías y se da cuenta que lo que está padeciendo su pueblo es porque ha sido infiel y porque el pueblo se perdió en la idolatría y en los sacrificios a otros falsos dioses. Él dice algo que tomó de decisión. Dice, decidí ayunar y luego me vestí con ropas ásperas y me senté sobre ceniza. Era la manera en que ellos manifestaban su dolor. Hoy no lo hacemos así, pero hay gente que dice, me encerré a gritar y a llorar en mi cuarto para rogarle a Dios. O ese decidí implica un cambio en el rumbo que estamos llevando. Decidí es tomar conciencia de quién es Dios, de cuál es su voluntad, y que si mi actuar y mi ser me está alejando de Él, voy a cambiar de rumbo. Y dice, decidí, y luego dice, comencé a pedirle a Dios por mi pueblo. Y luego nos dice, yo le dije a Dios en mi oración. ¿Se dan cuenta? Hay un choque cuando él lee Jeremías, y eso duele en el corazón porque se da cuenta y la conciencia de que el pueblo ha fallado, y la única solución no es hacerle como la avestruz, ¿verdad? De esconder la cabeza y no querer ver lo que pasa, o de querer huir, sino es rogarle a Dios, y rogarle a Dios en oración. La Reina Valera dice bien bonito, dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración. Quiere decir que mi vista, mis anhelos, mis esperanzas estaban hacia otro lado, y cuando me doy cuenta de las cosas,
volteo mi rostro para buscar el rostro de Dios y le busco en oración. Cuando conocemos de Dios, volteamos a Él nuestra esperanza, nuestros anhelos, nuestras necesidades, nuestras angustias y nuestro todo. Y el tercer punto, en la oración se implica confesión. Todo esto hoy habla de confesión. Y dice en esta versión, traducción actual, al lenguaje actual: por eso tengo que reconocer que hemos pecado. Nos hemos portado mal contigo. Hemos vivido como si no existieras y te hemos desobedecido. Tómala. Todo, fíjense. Oídos sordos y corazón de piedra. Eso es lo que está diciendo. Y a veces somos así también nosotros. Y dice: los profetas hablaron de ti a nuestros reyes y nuestros jefes, a nuestros padres y a todos nosotros, pero nunca ninguno de nosotros les hizo caso. O sea, oídos sordos, cerrados. Esa confesión que hace Daniel es mucho más que generalizaciones. Utiliza los términos que utiliza en hebreo antiguo o en el arameo. Por ejemplo, hemos pecado, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe shatá. Significa dar un paso en falso, errar apartándose de lo recto. No es solamente como el tiro al blanco, ¿no? Que sí le estoy apuntando al blanco y a lo mejor no le doy, pero ay, quedé tantito desviado. No, esto nos habla de un caminar alejándome de Dios, alejándome del camino de Dios. No es algo casual o es un error, es una decisión de en mi caminar diario irme apartando de Dios. O sea que es trascendente. El segundo término, hemos cometido inequidad, es awat, profundiza en los motivos. Es decir, tengo un motivo para tomar la decisión de alejarme de ti, y a lo mejor ese motivo es la idolatría, como en este caso. Hemos hecho impíamente, la palabra es rasha, y significa hacer lo malo en rebelión contra Dios. Y el último dice, hemos sido rebeldes, que es marad, es que nos hemos apartado voluntariamente de sus mandamientos. ¿Sí? Si Dios nos manda algo y voluntariamente nos movemos, estamos cometiendo rebeldía. ¿Ok? Hijos saben que tienen que ayudar en la casa, y si mamá los exhorta y dicen y no quieren y no lo hacen, aunque no digan pero no lo hacen, están actuando en rebeldía y lo están haciendo de una manera voluntaria, alejándose de la voluntad de Dios. Entonces son cosas que parecen muy sencillas, pero nos ilustran qué es lo que sucede. Y finaliza con ese reconocimiento de no haber oído. No obedecimos la voz de Jehová. Los profetas son aquellos que utiliza Jehová para que su voz se oiga. Todo Israel traspasó tu ley. Segunda enseñanza, necesitamos una fe efectiva. Anhelemos entonces una fe en acción como la de Daniel, y ahora busquemos una fe efectiva. Y decíamos, no es efectiva por su tamaño, su peso y su cuantía, sino en quién es Dios y en un reconocimiento de su carácter y de su personalidad. En la confesión se habla no solamente de lo que hacemos, sino a quién se lo hacemos, ¿sí? Cuando nosotros pecamos, puede ser que estemos agraviando a otras personas, ¿sí? En la infidelidad se agravia al cónyuge. En la infidelidad y en la ruptura matrimonial se agravia al cónyuge y a los hijos. En las circunstancias que traen eso, hay una separación de las dos familias que en algún tiempo fueron una sola, ¿sí? Así que puede haber muchos agraviados, pero el pecado es contra Dios. Eso es lo importante. Por eso cuando el Señor le dice, levanta tu camilla y vete, está perdonando el pecado. Y los fariseos y saduceos se rasgan las vestiduras diciendo, es blasfemo, el único que puede perdonar los pecados es Dios. Pues Cristo es Dios encarnado. Así que les estaba diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Así que debemos estar conscientes de que cuando nosotros pecamos, y no hay pecados chiquitos ni grandotes, hay pecados simplemente, nos alejamos de la voluntad de Dios y agraviamos a Dios,
ofendemos a Dios. Y si tenemos conciencia de quién es Él, no tenemos otra cosa que hacer más que reconocer que hemos pecado. Así como Daniel lo hace. Dice, hemos pecado, nos hemos portado mal contigo, hemos vivido como si tú no existieras y te hemos desobedecido. Es grave, es grave. Hay gente que se confiesa atea y vive y actúa como si no hubiera Dios. Pero nosotros que tenemos conciencia que hay Dios, que tenemos conocimiento de cómo es Dios, y vivir como si no hubiera Dios, es grave. Si se dan cuenta lo voluntario de irse alejando de su camino. Así que oídos sordos y corazón de piedra otra vez, características de nosotros. Los profetas hablaron de ti a nuestros reyes y nuestros jefes y no ha habido nada, nos dice, ¿verdad? Y entonces tenemos que confesar quién es Él, cómo es Él, y Daniel en su oración lo hace, porque dice, Dios mío, tú eres grande y poderoso, tú siempre cumples lo que prometes y muestras tu amor a quienes te aman y te obedecen. Allí está cómo concibe Daniel a Dios. Y luego más adelante le dice, Dios mío, tú eres justo, por eso nos sentimos avergonzados. Fíjense, la vergüenza es una manifestación externa de lo que puede haber en el corazón. Y la vergüenza tiene que ser una parte importante del arrepentimiento. Hay pecados que no podemos placear, ¿verdad? Hay pecados que no podemos decir en voz alta, mucho menos en un altavoz. ¿Por qué? Porque nos generan vergüenza. Y perdemos la conciencia de que el Dios verdadero todo lo ve y todo lo sabe. Y a veces tratamos de ocultar los pecados de los demás sin la conciencia de que Dios todo lo ve y todo lo sabe. Y sentimos vergüenza con los demás, pero no nos avergonzamos ante Dios. Y como no nos avergonzamos, no nos arrepentimos. Y pensamos que podemos engañarlo, que podemos ocultarle, que podemos irnos y ocultar el pecado. Pero Daniel está diciendo, estamos avergonzados, tanto los que están en el exilio como los que se quedaron en Jerusalén. Y dice, donde los expulsaste por haber pecado contra ti. Es decir, estamos avergonzados por haber pecado contra ti. La idolatría, el sacrificio de los menores, pues dañaban al menor directamente, pero era un pecado contra Dios. La versión Reina Valera nos dice de la grandeza de Dios, digno de ser temido, y su fidelidad dice que guarda el pacto, y misericordioso más de los que le aman. Y luego nos habla, tuya es, Señor, la justicia, tuya es la justicia. Así que en Dios no hay injusticia en su actuar, no hay injusticia en su actuar, porque no solamente Él es justo, sino que es el dueño y el creador de la justicia misma. Somos nosotros los generadores de las consecuencias. Nada de lo que ocurre es consecuencia de la venganza, sino más bien consecuencia de la rebelión y del sometimiento al pecado por causa de la rebelión. La desobediencia, al tener oídos sordos y corazón de piedra, es no obedecer su voz, no escuchar la voz de los profetas que Él mandó. Así que la advertencia de la maldición ante la desobediencia estaba en la palabra de Dios. Busquen ustedes en Levítico y en Deuteronomio, y hay un capítulo que así titularon como las consecuencias de la desobediencia a Dios. Igualitos los dos, ¿no? En Levítico y en Deuteronomio. Igualitos. Así que estaba ya escrito, ya estaba escrito ahí. La cosa es que no lo habían leído. La cosa es que no habían escuchado a los profetas. Y vienen las consecuencias porque a pesar de todo son infieles, son idólatras y se alejan de Dios. Y aquí Daniel dice, justo es Jehová. Es decir, Él no va a cargar los dados en un juicio, ¿verdad? No va a favorecer a uno o al otro. Y ahora
se ven cada cosa en los juicios. Si encuentran a unas personas en alta mar con armas, con toneladas de droga, y cuando llegan aquí dicen, es que estaba en alta mar, no estaba en mar territorial, y entonces los soltamos. ¿Se dan cuenta? Porciones leguleyas, vea esa palabra entre los abogados, ¿verdad, Giovanni? Eres un leguleyo, es una ofensa terrible, es torcer la ley para favorecer a alguien. En Dios no hay ni un rasgo leguleyo. En Dios es justo y es un juzgador real. Lo que nos da es por lo que nos ganamos. Y qué horrible sería llegar al final de nuestros días sin abogado. Sin abogado, ¿sí? Ante un Dios justo, pero nos va a sacar el recuento, a ver, fulanito o fulanita, y viene la listota de pecados, pero enormes. ¿Y cómo decirle, no, Señor, yo no es cierto? Él va a decir, si yo te vi, si yo te oí, yo estaba ahí, cuando tú estabas pecando, yo estaba ahí. Así que todo lo que está en tu listota es justo, porque todo lo hiciste. Entonces, ¿qué dice? ¿Me voy al infierno? Sí lo merezco. Y en eso llega el abogado, y que es Cristo Jesús, y dice, momento, yo ya pagué por él. ¿Se dan cuenta? Vamos a ser juzgados. Todos vamos a ser juzgados. Pero vamos a ser juzgados con abogado o sin abogado. Esa es la diferencia. Con Cristo Jesús o en la soledad que nos deja nuestro pecado. Esa es la consecuencia. Porque Dios es justo, pero podemos ser juzgados sin abogado o con abogado. Y cuando dice Dios, yo ya pagué por él. Cuando dice Cristo, esto se pagó con mi sangre en la cruz del Calvario, entonces la consecuencia no es el castigo eterno, sino la vida eterna. Así que es algo bello cuando encontramos esto, pero de que vamos a ser juzgados, vamos a ser juzgados. Por eso Daniel dice, tú eres justo en todo lo que haces, tú eres nuestro Dios, y ni así te hemos escuchado. Dios nuestro, en el pasado tú nos diste muestras de tu gran poder. Alguien puede decir si ha sentido en su vida el poder de Dios, si ha sentido en su vida el poder de Cristo, el poder salvador de Cristo. Yo creo que todos los que estamos aquí decimos amén, porque lo hemos sentido. Tercero, su gran poder y su nombre. Fíjense, tú nos sacaste de Egipto, dice, y desde entonces te hiciste muy famoso, dice la traducción en lenguaje actual. Sí, todo se hizo muy famoso porque había vencido a la gran potencia, porque les había sustentado 40 años en el desierto, porque no les había faltado agua ni alimento, porque no les había faltado luz para caminar de noche cuando Él caminaba delante de ellos, porque les había dado sustento y les había dado paz y les había dado calma y les había dado paciencia para llegar a la tierra que Él les había prometido. Por eso su nombre era grande. Y después les dio victoria sobre pueblos que eran infinidad de veces más poderosos en número de soldados y en armamento, y les había dado victoria. Así que el Dios del pueblo de Israel, el Dios de Isaac, de Abraham, era un Dios famoso. Su nombre pesaba. Y pensemos en lo que había hecho con los profetas, con Elías, y pensemos todo lo que se había mostrado a los otros pueblos. Y es verdad, dice, hemos pecado y hemos hecho lo malo, pero te rogamos, fíjense cómo ruega, anhela ser perdonado, que no te enojes contra Jerusalén. Todos los pueblos vecinos se burlan de ella y de tu pueblo. ¿Se imaginan lo que decían? Ese Dios que los sacó de Egipto, que los sustentó, que los ha liberado, que les ha hecho ganar batallas, ahora está olvidado. Por eso los tenemos sometidos, por eso arrasamos su tierra, porque este Dios no es más poderoso que los dioses falsos. Eso era lo que decían, Por eso estaba en juego el nombre de Dios. De eso tenemos la culpa nosotros, dice Daniel, y nuestros padres lo reconocemos. ¡Qué hermoso! Pero recuerda, le pide, que Jerusalén es tu ciudad y que está en tu monte santo. Oprobio hay en el pueblo escogido. Es decir, los han ninguneado, se han burlado de ellos, los han pisoteado. Sobre la tierra prometida está arrasada, y también han mancillado el nombre de Dios. Por eso Daniel ruega por el nombre de Dios.
En esta versión dice su fama, en la versión Reina Valera dice, por tu santo nombre, por tu santo nombre. Y hay una parte bien bonita que ahorita voy a mencionar más adelante. Así que, por su santo nombre. Y en la última enseñanza, anhelemos una fe que espera respuesta. Hay una serie de súplicas en la oración, súplicas que esperan respuestas, súplicas que muestran que junto con la fe viene la esperanza. Si la fe está en el Dios verdadero, en el Dios fiel, en el Dios que escucha, hay esperanza, si no, no. Por eso la súplica es apasionada e intensa. Por eso le dice Daniel, por favor Dios nuestro, escucha mi oración y mis ruegos, por tu propio honor, o por tu propio nombre. Te ruego que mires la triste situación en que ha quedado tu templo. Si te pedimos esto, fíjense qué hermoso es la parte que les quería decir. Si te pedimos esto, no es porque creamos que seamos buenos, ni porque creamos merecer lo que te pedimos. Lo hacemos porque creemos que tú eres compasivo y bondadoso. ¿Se dan cuenta? Es por gracia, mis hermanos. Si yo soy bueno, si yo pido retribución por cómo soy o por lo que hago, entonces no es gracia, estoy buscando retribución. Pero él está diciendo, no es porque nosotros seamos buenos, ni porque merezcamos que nos escuches. Y es una actitud correcta en la oración, es una actitud verdadera. Cuando nosotros oremos no es porque merezcamos algo, sino precisamente porque nos acogemos al Dios verdadero, al que es compasivo, al que es bondadoso, al que es misericordioso. Anhelamos de su misericordia, anhelamos de su compasión, anhelamos de su amor, anhelamos de su gracia, no por merecimiento propio, ni porque nosotros seamos buenos, sino porque esas características de amor, compasión, piedad, misericordia y bondad son características propias del Dios verdadero. Entonces, por como tú eres, anhelo una respuesta favorable. Por eso dice, escúchanos, Dios mío, y perdónanos, atiéndenos y ven en nuestra ayuda. Dios mío, te pedimos por ti mismo, por tu ciudad y por tu pueblo. Así que es una oración padrísima cuando la analizamos así. Están los 5 componentes que vienen en el venid y ved, pero detallados, desglosados. Alabo a Dios por lo que es, confieso, intercedo y pido. Y finalmente ruego por súplica y por oración. Te ruego que nos mires, te ruego que me muestres tu amor. Escúchame, oh Dios, no por merecimiento, sino porque eres tú el que escucha, el que perdona. Atiéndenos en nuestra ayuda y por amor a su nombre. Así que, mis hermanos, en esta oración nos deja al desnudo el corazón de Daniel. Nos muestra la concepción que tiene Daniel de Dios, la concepción que tiene de sí mismo, la concepción que tiene del actuar de su pueblo, y nos muestra también la dependencia que tiene del Dios Todopoderoso, del Dios verdadero. Nos muestra, es una oración modelo, así como hablan del Padre Nuestro. Esta es una oración modelo, en donde podamos conjuntar todas estas cosas y anhelemos orarle a Dios de esta manera. Y a veces decimos, a ver, vamos a orar por los alimentos, ya están ahí servidos, ya todo el mundo tiene hambre, tiene un montón de ganas de empezar, ¿verdad? Y así, no, pues te ruego por los alimentos, gracias a Dios. No, es una oración cumplidora con nosotros, ¿sí? Pero no anhelante de orar a Dios y de agradecer a Dios por lo que tenemos ya en el plato de enfrente. ¿Sí me explico? Así que anhelemos tener esa fe como la tiene Daniel, que la muestra en esta oración. Anhelemos tener esa concepción de Dios que nos muestra Daniel aquí en esta parte. Dios es también el Señor de los tiempos, mis hermanos. No llega ni antes ni después. Y también así es su respuesta. A veces nos desesperamos porque creo que Dios no me escucha, decimos, ¿verdad? No, sí te escucha, pero no te quiere responder en ese momento. Quizás tengo otro plan. Pero en esta oración siempre anhelamos esa respuesta, siempre pedimos la sabiduría de Dios para entender su respuesta, paciencia para esperar su respuesta y una fe como la de Daniel para saber con certeza que la respuesta del Señor vendrá.
Así que una fe que anhela. Eso es lo que pedimos. ¿Cuál es nuestro desafío, mis hermanos? ¿Cuál es nuestro desafío? Tenemos a Daniel mencionado por nuestro Señor Jesucristo, nombrado por nuestro Señor Jesucristo y tomado, por ejemplo, como enseñanza por nuestro Señor Jesucristo. Así que anhelemos orar como Daniel. Anhelemos creer como Daniel. Anhelemos confiar en Dios como creía Daniel. Anhelemos reconocernos pecadores como lo hizo Daniel. Anhelemos estar conscientes de quiénes somos y de quién es Dios como lo hizo Daniel. Sepamos quién es Dios y cómo es Dios como lo hizo Daniel. Y así, mis hermanos, en medio de la aflicción, en medio de las pruebas como estaba Daniel en ese tiempo, en medio de las dificultades, tengamos una fe como la de Daniel. Anhelemos conocer a Dios como le conocía Daniel. Así que oremos, mis queridos hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque encontramos en ella respuestas que a lo mejor ni esperábamos, Padre. A lo mejor estábamos considerando nuestros propios tiempos, nuestros propios anhelos. Y en tu palabra encontramos algo que nos recentra, en donde tenemos que poner nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra esperanza. Te rogamos, Padre, que nos hables, que nos bendigas, que nos guardes y que podamos seguir conociendo de ti día a día, semana a semana, Padre bendito. Te rogamos que nos des una fe como la que nos muestra Daniel en este pasaje y anhelamos también una respuesta como la que tú darás y das siempre. Que alguien en ruego, en oración, arrodillado físicamente o espiritualmente ante ti, postrado, te pide. Y tú eres un Padre amoroso, un Padre sabio, que nos da siempre algo mejor a lo que pedimos. Te pedimos que nos bendigas y nos guardes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro texto lema, después vamos a tener una alabanza final para despedirnos. Así que el texto base dice: nunca abandonaremos a nuestro Dios, jamás seguiremos a otros dioses. Así que ahora sí, pongámonos de pie para alabar. A Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que eres el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que eres el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo nuestro Rey. Queremos ver a Jesucristo nuestro Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. En la oración las fortalezas, todas caen y caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Amén. Amén. Anhelemos una fe como la de Daniel.